El objetivo de este vídeo va a ser conocer un poco más en profundidad los controles que WPF nos proporciona para poder diseñar ventanas. En un principio, estos controles son muy similares a los controles que ya hemos visto en Windows Forms, pero tienen su propia particularidad que la propia arquitectura de WPF incluye. Y tal vez el primer paso consista en intentar clasificar los controles por diferentes tipos. Y para ello vamos a empezar, como siempre, colocando un botón en nuestra ventana, que nos va a servir un poco de punto de referencia. Bien, una vez colocado el botón, sabemos que con cierta facilidad podemos dotar a ese botón de características estéticas bastante chulas o bastante bonitas, de manera muy sencilla, ¿no? Podemos irnos a pincel y, por ejemplo, desde pincel podemos elegir un degradado para el fondo del botón. O, por ejemplo, coger un color por aquí, incluso podemos decir que este color venga por aquí, aquí añadirle otro punto de degradado, pues en este caso que lo quiero azul, y aquí 3/4 de lo mismo, ¿no? Venirme por aquí, indicarle esto. Entonces, de una manera así sencilla y muy a voleo, he podido crear un botón que tiene un degradado bastante bonito. Es decir, cosas que posiblemente con Windows Forms o no se podían hacer o eran relativamente, serían muy complicadas de hacer, ¿no? Pues bien, esta complejidad estética puede ser realmente aumentada en muchísimo utilizando una propiedad que tienen ciertos recursos, ciertos componentes que pueden ser contenedores de elementos. Pueden tener la funcionalidad similar a la de una ventana, que en el fondo vas incorporando dentro un botón, un listbox, un textbox, vas incorporando dentro recursos, ¿no? Pues en este caso podemos hacer que un botón tenga en su interior recursos. ¿Eso por qué es? Bueno, vamos a separar un poco este botón aquí y vamos a poner otro botón. Venimos aquí, lo colocamos. Bien, en el XML podemos ver aquí lo que el sistema ha generado por el botón y nos tiene que llamar la atención, no sé si a alguien le habrá llamado un poco la atención, el hecho de que a la hora de poder modificar el texto o la propiedad que identifica el texto que va en el interior del botón, no se llama text, como podríamos tener en Windows Forms, sino que se llama content, contenido, ¿no? Es como un poco extraño, ¿eh? Lo puedo cambiar y resulta un poco chocante que se llame content. ¿Por qué? Porque realmente a priori este botón tiene como contenido un texto, pero podría tener como contenido una cantidad de recursos, por ejemplo layouts, que hicieran que la complejidad, que la estética de ese botón fuera mucho más complicada. Yo podría hacer esto, por ejemplo, podría quitar la propiedad, podría poner aquí, quitar la etiqueta, poner aquí mi botón, y aquí abajo cerrar con la etiqueta button. Bien, se ha vuelto a estar el botón bien formado, solo que en este caso la propiedad content desaparece y aparece escrita el texto entre las dos etiquetas botón y barra botón. ¿Esto qué significa? Bueno, lo que significa es que la propiedad content realmente se puede definir como contenido, como valor que existe entre las dos etiquetas que definen el botón. Esto, que a priori puede parecer que no tenga mucha importancia, tiene mucha, ya que nos va a permitir aquí dentro no incluir un texto, sino incluir componentes más complejos, componentes que van a dar forma a nuestro botón. Por hacer una prueba, vamos a incorporar dentro del botón un dock panel. Venimos aquí, buscamos el dock panel, y lo arrastramos al interior del botón. De hecho, lo que voy a hacer va a ser quitar el texto para que no moleste. Luego, si hace falta, ya lo pondremos. Ha quedado un botón muy finito porque la altura del botón no está definida. Como podéis observar, sí que está el ancho, pero no está el alto, con lo cual el alto es automático. Y es automático depende de lo que haya en su interior, de su contenido. Contenido que antes era un texto que hemos borrado, y que ahora tenemos un dock panel, pero un dock panel que no tiene nada. Con lo cual, realmente se queda muy finito, solamente dependiendo del padding que pueda tener en su interior definido. Bueno, pues por muy finito que sea, la verdad es que sí que se ve un poco de lo que es su interior. Así que si os parece, para poder trabajar un poco mejor y decidir que realmente ahí hay un panel, si os parece vamos a cambiar el color de fondo. Vamos a poner un azulado, estamos en panel, vamos al panel, perdonar, vamos a coger un color, por ejemplo un color azulado, y colocamos un color azulado por aquí. Bien, pues se lo estoy colocando, pero como estáis viendo,
sigue sin aparecer nada, sigue siendo el color gris. ¿Eso por qué es? ¿No está cogiendo el color o es que no hay un panel? Bueno, pues realmente el color sí que lo está cogiendo y un panel sí que lo hay. La pega que hay, que es lo que es una pequeña diferencia con respecto a lo que ocurre con las ventanas, es que cuando incorporábamos un panel, un layout dentro de una ventana, aunque en un principio él nos colocaba aquí, detrás de la etiqueta de panel, un montón de propiedades haciendo referencia al alto y al ancho de ese layout, si las borrábamos todas, de manera automática el layout se adaptaba, se acoplaba a lo que era la ventana. Aquí no pasa eso. Cuando estamos incorporando contenido dentro de un botón, dentro de un elemento que admite contenido, por defecto la alineación no es stretch. Tenemos que forzar nosotros a que esa alineación sea así. De hecho, si seleccionamos en el botón, no en el panel, sino en el botón, y nos vamos a las propiedades, voy a cerrar esta, dentro de diseño y dentro de las que podemos llamar avanzadas o las ocultas del que hay en el diseño, con este botoncito de aquí, tenemos una serie de propiedades, dos en concreto, como es el alineamiento horizontal del contenido y el alineamiento vertical del contenido. En este caso las dos están centradas. Si las pongo las dos en stretch y o quito el padding o le doy un valor, si queréis, una altura para que lo veamos, 50 por ejemplo, ahí sí que vemos que el panel sí que se ha incorporado y está acoplado. Ese pequeño margencillo que veis es el padding que hemos dejado, que estaba definido por defecto a 1, ¿vale? Si yo esto voy a dejarlo como estaba para que lo veáis mejor, el dock panel como que desaparece. Realmente no es que desaparezca, sino que es que su alineamiento por defecto dentro del botón no es estirado. Así que voy a dejarlo estirado ya que tenemos el panel. Y ya que estoy, voy a dejar la altura como altura automática. Es decir, que dependa de los elementos que haya dentro del botón. Bueno, pues tenemos un dock panel, así que vamos a meter cosas en ese dock panel. Si os parece, vamos a empezar metiendo, por ejemplo, una imagen. Cosa que todavía no hemos hecho. Vamos a introducir una imagen dentro del dock panel. Venimos aquí, se nos quejará. Vamos a... Bueno, no le falta tanto. Cerramos el dock panel y metemos una imagen que no hemos definido nada de ella, pero vamos a seleccionarla. Ya estamos en imagen y en común tenéis, por ejemplo, la fuente. ¿Qué imagen vais a colocar? En este caso tengo una imagen que la tengo colocada en la carpeta del proyecto, una imagen que se llama imágenes. No sé si podréis verla aquí. Aquí está, imágenes, ¿vale? Y voy simplemente a llamarla. Bien, y carga la imagen. No solamente carga la imagen ahí, sino que además, como la altura del botón va en función de lo que vamos incorporando, el botón crece ya de tamaño para que su tamaño, su alto en este caso, sea alto de la imagen que hemos introducido. Bueno, pues primero nuestro primer dock panel, nuestro primer elemento dentro del dock panel, yo creo que también sería interesante, ya que lo hacemos bien, configurar el sentido de acople que tiene el dock panel. Así que nos venimos aquí y en dock vamos a poner que en vez de left esté top, esté en la parte de arriba, lo cual parece más coherente. Bueno, pues vamos a seguir incorporando algo más. Vamos, por ejemplo, a poner una etiqueta que sea la que indique el nombre o el texto que queremos poner en nuestro botón. En este caso, vamos a acoplarla también arriba, para que la ponga justamente abajo. Veis que va apareciendo aquí abajo algo. Y vamos a poner un texto. Vamos al contenido y ponemos, por ejemplo, mi botón, que era nuestro nombre original. Y aquí tenéis ya mi botón puesto. Bueno, pues ya que estamos, vamos a coger otra vez la imagen y vamos a vamos a añadir otra imagen, de hecho la misma imagen, solo que en este caso, en vez de ponerla acoplada arriba, que la acople abajo. Y además vamos a jugar un poquito y vamos a hacer que esté girada. Esta imagen que tenemos seleccionada, vamos a comprobar que esté bien,
vamos a girarla ni más ni menos que 180 grados para que esté como inclinada. Perdón, como girada, como si fuera un reflejo de un espejo. No exactamente, porque no coincide, pero vamos, un poco sería esa la idea. Si compilamos, veremos que la aplicación carga, pero que no cargan las imágenes que tenían que aparecer tanto arriba como abajo de la etiqueta Mi Botón. Eso es así porque la imagen, como he dicho antes, la tenemos en la carpeta del proyecto, la tenemos aquí, la imagen hay que cargar, pero cuando nos llevamos el proyecto con ella no tiene la referencia. La mejor solución que vamos a encontrar, aunque ahora mismo no es importante, sería la de asociar, o la de, mejor dicho, incluir las imágenes como recurso nuevo dentro de la propia aplicación. Aquí, pulsando en este pequeño botón que tenéis aquí blanquito, podemos ir a convertir nuevo recurso e indicarle que pertenece a este documento, ¿vale? A este documento XAML, a la ventana en sí. Vamos a aceptar, modifica la fuente y lo mismo podríamos hacer con esta de aquí. Aunque teniendo en cuenta que es la misma y que se encuentra en el mismo documento, podemos directamente hacer una referencia directa a esto que tenéis aquí. Control C y Control V. Repito que esto no es importante ahora. ¿Vale? Aquí tenéis el botón. Repito que no es importante ahora porque realmente lo que quiero que se vea ahora mismo es que hemos podido coger un recurso, en este caso un botón, y lo hemos podido complicar muchísimo, ya que modificando su contenido, que en un principio es únicamente un texto, o que por defecto es un texto, hemos podido meterle mucho contenido definiendo un montón de elementos. Aquí hemos puesto un doc panel con imágenes, girando las imágenes con etiquetas, y podemos haber puesto dentro del doc panel otro layout que tuviera otra serie de cosas. Es decir, se puede hacer tan complicado como queramos. Por ejemplo, posiblemente este botón hubiera estado mejor hecho más que con un doc panel, posiblemente con un stack panel, ¿no? Parece que tiene su funcionalidad, sería incluso más sencilla de entender. Pero bueno, la idea es que veáis que se pueden hacer cosas muy complicadas, muy complejas, introduciendo cosas dentro del contenido de los recursos. ¿Y toda esta explicación por qué ha venido? Bueno, pues porque una forma sencilla de poder clasificar los controles dentro de WPF es por si admiten o no admiten contenido. De esta manera, los recursos que no admiten contenidos se denominan recursos simples y, por ejemplo, tenemos el caso de un textbox. Si cogemos un textbox y lo arrastramos, vemos que en la lista, en el XAML, en la línea que define las propiedades, la propiedad content no existe. Existe una que es text, que en este caso sí que hace referencia al texto que ponemos dentro, pero no está como contenido en sí. De hecho, si nosotros borramos esto, sí que podríamos insertar aquí, voy a poner hola, y podemos insertar entre las etiquetas de apertura y de cierre el texto, ya aparece, pero texto, no contenido. Por poner otro ejemplo, también tendríamos el texto, pero que en este caso sirve para poner contraseñas, el password box que se llama aquí. Lo arrastramos, lo tenemos aquí, y aquí incluso es más drástico, no existe ni siquiera la propiedad text, y si hacemos algo como esto, como lo que hemos hecho antes, y aquí ponemos Alfredo, se queja y nos está indicando que el tipo password box no admite contenido directo, es decir, no se puede incluir dentro del contenido. Esto lo primero que nos hace pensar es que será complicado, por no decir que será imposible, el hecho de poder modificar, de personalizar los recursos simples. Realmente no es así, veremos posteriormente cómo se puede realizar mediante otra técnica, pero no directamente mediante la modificación, o mejor dicho, mediante la inclusión de contenido dentro del recurso. Por comentar algunos de los recursos, además del textbox o del password box, que son también recursos simples, pues tendríamos el progress bar, el slider o, por ejemplo, el calendar. Y bueno, si recursos simples, recursos que no admiten la propiedad contenido, es que por otra parte habrán recursos
que sí que admiten la propiedad contenido, en este caso los controles con contenido, como por ejemplo el botón que acabamos de ver, pero también los checkbox, los radio button, las etiquetas, las label, o incluso los ítems de las barras de estado o de los listbox. Además, este tipo de recursos, estos recursos con contenido, permite una subclasificación que serían los recursos recursos de contenido con cabecera, que son aquellos recursos que además de las propiedades habituales, tienen una propiedad que se llama header, que permite que escribamos un texto que defina algo sobre lo que el recurso va a tener. Por poner un ejemplo, estaría el group box, este cuadradito que aparece por fuera de un montón de radio buttons que los agrupa dándole un sentido único, ¿no? a ese elemento. Pero también otro, al menos nuevo, que no conocéis de Windows Forms, es el expander. Vamos, por ejemplo, a jugar con él un poquito, a probarlo. Para esto vamos a arreglar esto que tenemos aquí. Vamos a quitar también el text box. Y vamos a hacer la ventana un poquito más grande. Uy, la ventana un poco más grande. Y vamos a el botón, nuestro botón que hemos hecho, lo vamos a desplazar por aquí. Bien, vamos a añadir un expander. Lo tenéis aquí, lo añadimos. Y tenéis un elemento que lo que tiene, veis, es un texto. Es una etiqueta header que tiene un texto. Vamos a poner aquí, pulsa para obtener más información. Dentro del expander, como podéis ver en el XML, ya directamente hay contenido. En este caso hay un grid. Vamos a quitar el grid y para hacer algo más fácil vamos a poner, por ejemplo, un border. Me lo llevo aquí. Y vamos a poner las alturas, unas dimensiones más o menos fijas. Vamos a cerrar esto. Vamos a diseño. Y ponemos, por ejemplo, que... perdón, estamos en expander y no quiero estar en el border. Vamos a poner que el ancho sea bueno, que sea, mira, automático, el que tenía por defecto puesto, me gusta, y el alto vamos a poner que tenga, por ejemplo, 60. Bien, vamos a colocar dentro información, por ejemplo, un text block. Un text block, y en el text block vamos a poner, pues, vamos a escribir un texto. Vamos a centrarlo, por ejemplo, con respecto al border, para que esté centrado. 0,00 los márgenes, para que quede justo en el medio. Y, por ejemplo, vamos a poner un fondo para que se note. Un fondo, vamos a ponerlo, pues un color morado, por ejemplo. Bueno, más bien por aquí, si no, no se lee nada. Bien, vamos a compilar y veréis el efecto que tiene. Aparece una vez en la ventana solo aparece el header con un botoncito para abrirlo, que es el expander en sí, y al abrirlo aparece un cuadradito, el text block en este caso, con el texto que hemos indicado, ¿vale? Para hacerlo un poco más llamativo incluso, podríamos, por ejemplo, hacer que el color no estuviera en el text block, sino que el color del background estuviera en el border. Así queda como más... se ve claramente cuál es la función. Arrancamos y tenemos aquí más información extra de la que inicialmente puede aparecer. Bien, pues todavía existe un tercer grupo, que es el grupo de aquellos controles que en su interior lo que contienen son ítems, como por ejemplo un listbox, un combo box o también, ¿por qué no?, un menú. Menú en el cual cada una de las entradas
será un ítem de ese menú. De hecho, y por hacer una relación de ideas con el tipo de control que acabamos de ver, los controles con contenido, que tenía una subclasificación que eran los controles con contenido con cabeceras, como el expander que tenemos aquí. También para los controles con ítems hay una subclasificación, que serían los controles con ítems con cabecera. De esta manera, los menús están compuestos por ítems, pero ítems que son realmente objetos, o mejor dicho, objetos, entradas menú ítem. Entradas menús ítems que pertenecen a los tipos de controles ítems con cabecera. Y que obviamente, como ítems controles que son, van a poder introducir o poder tener en su interior más ítems, más menús ítems. Bueno, vamos a intentar aclarar todo esto haciendo un pequeño ejemplo. Vamos a coger el expander que tenemos aquí, lo vamos a desplazar, vamos a colocarlo aquí para que no moleste, y en este hueco de aquí vamos a meternos un dock control, un dock panel, perdón. Venimos y lo ponemos, por ejemplo, por aquí. Bien, voy a intentar simular aquí dentro una especie de subventana que tenga un menú. Bien, lo que vamos a hacer aquí en este dock panel, vamos a incluir un menú que va a estar en la parte superior. Así que vamos a irnos al menú, lo tenemos aquí, y vamos a arrastrarlo para adentro. Ya tenemos puesto nuestro menú. Está mal posicionado, este dock está mal ubicado, así que pinchamos en el menú y nos vamos a el dock, lo ponemos top y vamos a alinearlo por arriba que está, vamos a expandirlo horizontalmente, pero el ancho vamos a ponerlo así y el alto vamos a ponerlo, por ejemplo, 50 como punto de partida, ¿vale? Aquí es donde va a ir nuestro menú. Esto es un objeto menú, esto es una entrada menú. Evidentemente lo que aquí dentro va a haber van a ser ítems menú. Aquí tenemos el menú y este menú es un control ítem que va a permitir en su interior tener un tipo de ítem. Ese ítem se denomina menú ítems. ¿Cómo lo vamos a añadir? Bueno, pues tan sencillo como botón derecho encima del menú y pone agregar menú ítem. Así que añadimos un menú ítem. Y como habéis visto, el menú ya se despliega en sus dos etiquetas, la de entrada y la de cierre, y en su interior ha puesto una entrada, un control menú ítem, que es un control con cabecera, que pone el header, donde aquí pondremos lo que nos queramos. Por ejemplo, ponemos file. Como podéis observar, he puesto el subrayado delante de la F para hacer los efectos que haría el ampersand en Windows Forms. Bien, ya tenemos puesto uno, vamos acaso a reducir un poquito la altura, para que quede un poquito más decentillo, ponerlo en 20, así queda un poco mejor. Y este menú ítem que tenemos aquí es un control, es un ítem control, con lo cual en su interior puede también tener más ítems. ¿Ítems de qué tipo? Del tipo menú ítem. Así que lo siguiente es botón derecho y vamos a agregar otro menú ítem. Y aquí lo tenemos. Vamos a ponerle un texto. Vamos a poner new, ¿no? Que sería el primero que habría que poner. Ahí a la izquierda. Y pues 145, pero podemos ponerle 100. Queda un poco corto. Vamos a poner, si acaso, mejor 200. Uy. 200 y vamos a incorporar también, aparte de ese menú ítem, un separador. Sabéis que podemos pinchar aquí, ya aquí, a este nivel, añadimos, a este nivel, añadimos, en este caso, un separador. Menú ítem y aquí otro separador. Este sí que ya no permite tener subítems, pero podemos seguir colocando subítems aquí. Puedo copiarme este y colocar aquí uno que sea, pues, open. ¿Vale? Vamos a compilar, a ver cómo queda nuestro menú. Y aquí tenemos file con las dos entradas new y open.